drones que avisaron a la policía. Y no hay medidas efectivas para evitar que aparezcan drones en esos sitios. Ahora mismo la mayor medida es la pecuniaria. Si voláis un dron cerca del hoyo, van a sacudir una multa que os quitará las ganas a vosotros y a los que os conozcan. Pero no hay realmente medidas para esto. Y prueba de ello es el siguiente incidente. Entonces, esto hace referencia a ataques que tenían como objetivo refinerías de Arabia Saudí. Ocurrieron desde 2019, en 2022 también hubo varias, y está redondeado. Decenas de drones atacaron diferentes refinerías del país. Quizás usaron 1 o 2 drones para atacar una única refinería, para hacerle un buen cirio a una refinería. Cada uno de esos drones quizás costase, componente a componente, en AliExpress, 10.000 euros, que es un coste irrisorio. La barrera de entrada económica es tan baja que esto está abriendo la puerta a que los que hagan ataques no sean solo países, sino que sean grupos terroristas que pueden o no estar apoyados por un país, pero que no haga falta un músculo económico enorme para hacer averías muy grandes, tal y como ha dicho antes Juan Ignacio sobre el ataque que han realizado hoy en Moscú, cerca de Moscú. Entonces, tampoco hay medidas efectivas, ¿no? Esto es lo que intenta demostrar, que nada más querría Arabia Saudí que proteger sus refinerías, pero no hay medidas que sean totalmente disuasorias. Por lo menos para el que sabe, es capaz de esquivar esas medidas. Entonces, todo esto de la latencia, la alta latencia, la mayor posibilidad de crear un buen estropicio, da a pensar ciertas cosas. ¿Vale? Desde lo de atacar por el aire se lleva pensando desde hace milenios. Ya creo que desde el 2000 a.C. Había documentos donde se leía que ejércitos chinos, para atacar fortalezas, volaban cometas, y una vez la cometa estaba sobre la fortaleza, la prendían con una flecha incendiaria. Y luego la cometa caía y prendían fuego dentro de la fortaleza. Ese símbolo de ataque aéreo lleva siendo perseguido desde milenios. Cuando aparecieron los globos aerostáticos y la aviación, cambió absolutamente el modo de hacer la guerra. De hecho, la siguiente imagen es una foto que me gusta mucho enseñar, y esto es en Londres de la Primera Guerra Mundial. Tenían tal pánico a los cepelines que pues, ahora los vemos como objetos casi graciosos, muy lentos. Pues en aquella época tenían tal pánico a los bombardeos de los cepelines y los globos que crearon de estas barreras o redes sujetas en el aire por otros globos para evitar el ataque de esos cepelines en Londres. Y quizás los drones estén haciendo otro punto de inflexión o otra vuelta de tuerca a ese modo de hacer la guerra. Y esto dio mucho que pensar, que es el conflicto de Nagorno-Karabaj, que es una región que está al oeste de Rusia. Hay palos ahí de siempre porque es un nudo geopolítico muy sensible, y en diciembre de 2020 se enfrentaron Azerbaiyán y Armenia. Ninguno de los dos países se puede considerar ni potencia económica ni potencia militar. Azerbaiyán adquirió drones de empresas militares turcas y con esos drones arrasó a Armenia. Fue una auténtica masacre. La diferencia o la ventaja que dieron los drones a Azerbaiyán y cómo subió del puesto 150 de poderío
aumentar hasta el 70, por decir algo. Y eso que Armenia tenía defensas antiaéreas que le había prestado Rusia. Esto hizo mucho pensar a los geoestrategas militares a ver si los drones eran un cambio de paradigma en el modo de hacer la guerra. Tenían el consuelo de decir, vale, ninguno de estos dos países es una alta potencia. Quizás si se enfrentasen los drones a una potencia no tuviesen ese efecto. Pero eso ha quedado descartado en la conocida ahora como guerra de Ucrania, que estamos viviendo desde hace un año. Cuando Ucrania comenzó la guerra, pidió ayuda a todos los países. Pidió tecnología, pidió drones, pidió financiación y cientos de personas, de ciudadanos, enviaron drones que podían ser de juguete, o sea, no de juguete, sino de radioaficionado, de los que podemos comprar cada uno de nosotros en Amazon. No estaríamos en el punto de la guerra en el que estamos ahora mismo, sea cual sea ese punto, sin el empleo que están teniendo, sobre todo por parte de Ucrania, los drones. La guerra es un juego de la caza del gato al ratón. Cuando Ucrania emplea drones que son sencillitos, los que podemos adquirir cualquiera de nosotros, Rusia desarrolla defensas para esos drones. Entonces Ucrania mejora esos drones. Tiene varios laboratorios, tiene varios talleres de expertos militares, ingenieros, programadores que están manipulando los drones para dotarles de mayor capacidad de vuelo. Le están instalando accesorios para tirar granadas, les están instalando la capacidad de tener visión artificial. Una vez que Ucrania mejora esos drones, Rusia intenta mejorar sus defensas y así. Es una carrera de iteración rapidísima que sienta como realidad la guerra. Entonces, principalmente se han usado los drones por parte de Ucrania, principalmente para estas 4 actividades. Exploración, tener drones viendo dónde estaban las bases y los ejércitos rusos. Sobre todo, para mejorar el tiro de artillería ha sido esencial. Hay un dron, se acerca a los enemigos y dice a los artilleros que están a kilómetros dónde apuntar y cómo mejorar la puntería. Lanzamiento de granadas y también para desgaste psicológico. Si tenemos drones sobrevolando sobre un ejército descansando de noche entre las ramas de los árboles, crea una crispación de los nervios, un cansancio y una desmoralización espectacular, porque los soldados que están en ese campo base no saben si el dron que viene está solo viendo o traen alguna bomba y no pueden dormir, están permanentemente alerta. Y eso creaba una arma psicológica espectacular. Entonces, los drones han venido para quedarse. También, a cuenta de emplear los drones, surge siempre esta idea que acompaña a los drones de que son armas autónomas y de que habría que prohibirlas o regularlas. El año pasado, en 2021, este titular, parecidos, se publicó en casi todos los medios posibles. Y era que un dron del ejército libio, que había sido comprado a una empresa turca, mató sin intervención humana a alguien, que había elegido al objetivo por sí mismo y la había asesinado también por sí mismo, sin una orden en la cadena de mando humana. Se repitió muchísimo en todos los titulares posibles de prensa generalista del mundo. Lo que apenas se publicó fue el desmentido de la empresa de drones turca y del ejército libio, que dijeron que era imposible que hubiera hecho eso y que ya les gustaría a ellos que el dron tuviera esas capacidades. No hubo un asesinato autónomo en esa ocasión. Es difícil regular la inteligencia artificial
Y muchos países, muchas potencias quieren emplearla, pero no solo se usa para esto. Se puede usar inteligencia artificial para que, por ejemplo, un dron explore un bosque o otro territorio y distinga obstáculos, distinga un árbol de un pájaro o de otro dron, y sepa cómo esquivarlo, sepa cuándo hay que correr más, cuándo hay que correr menos para ahorrar batería, decida por sí mismo cuál es la mejor ruta para llegar a un punto, para lanzar una bomba. O sea, es inteligencia artificial empleada para navegación. Y en esa están muy interesados potencias militares actuales como China, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, India, etc. Ahora mismo hay reuniones, una convención de Naciones Unidas, donde intentan regular el uso de armas autónomas. Y es difícil. ¿Qué diferencia hay entre un dron que mata, como he dicho, como sugería este titular, o como la de una batería antimisiles que también dispara de manera automática? Una defensa de batería antimisiles dispara, pero no decimos nosotros a dónde, sino que con sensores dispara donde él considera que está el peligro. Es un automatismo. Y distinguir qué es inteligencia artificial, qué es inteligente, qué es automatismo, es legalmente muy difícil. Y China ya ha dicho que no va a firmar nada de lo que salga de esas convenciones. Que China está interesada en desarrollar inteligencia artificial para esto, e incluso otros países, como Reino Unido, ha aprovechado que se ha salido de la Unión Europea para flexibilizar su propia normativa y animar, poner incentivos a sus empresas para desarrollar drones con inteligencia artificial, para desarrollar sensores. Entonces, en las siguientes imágenes, son 3, voy a mostrar algunos drones que se están empleando en el conflicto actual. Y bueno, pues por ejemplo, este es un Punisher, un castigador, es un dron ucraniano. Y bueno, pues he puesto a una persona para ver la perspectiva de cómo es de grande. No son drones que se caractericen por la inteligencia artificial. Tienen otras tecnologías que los hace útiles, como la autonomía de vuelo, que sean capaces de transportar con alta velocidad una granada o una bomba, que resistan la guerra electromagnética que le hacen los rusos para inhibirlos, etc. Este dron, que se haya desarrollado en muy poco tiempo, muy pocos meses, por efecto de la guerra, iterando, haciendo prueba y error, es una hazaña digna de mención. Esta iteración y esta fabricación tan rápida hasta conseguir un producto que vale, no sé, 100.000 o 200.000 euros, es una hazaña digna de mención para un país que está viviendo una guerra. Este dron se ha hecho muy famoso. Se llama Bayraktar, turco, y ha cambiado mucho, ha cambiado el panorama de drones. Es un dron bastante barato, unos 2 millones de euros, vuela más alto que el anterior, que el Punisher, y es un dron que Ucrania ha comprado a Rusia. Influye que esta empresa es del yerno de Erdogan. O sea, influye que sea familiar, que tenga buenos contactos, pero ha demostrado este señor que además de tener buenos contactos y dinero, también tiene una habilidad de gestión y una habilidad técnica suficiente para haber desarrollado este dron que ha cambiado el modo de hacer la guerra. ¿Vale? Es el Bayraktar, y de hecho hay hasta una canción popular del ejército ucraniano hablando de este dron, o sea, alabando a este dron, que es lo que voy a poner ahora brevemente. Y pues no sé, está en un altar y no lo han construido ellos. Російські танкісти сховались в кущі, що лаптем розорвати довбані щита, трохи в ушах перевівся навар. Байрактар. Es el nombre del dron. Байрактар. Зі сходу припхались. Bueno, es una canción popular que se usa para animarse a ellos mismos y para guerra psicológica también.
cuidado que viene el Bayraktar. Vale, ahí está el título de la empresa y ya digo, es un dron un poco antiguo, pero que sí que demuestra su utilidad en este conflicto. Este es un dron ruso, se llama Orlan, y la verdad es que Rusia, a partir de las imágenes que ha filtrado Ucrania, se ha demostrado que tenía una tecnología de drones bélicos bastante incipiente, peor de lo que se pensaba. Y esa es la razón principal para que Rusia probablemente haya recurrido a drones iraníes para competir el tú a tú contra Ucrania. No, esas noticias se pueden seguir. Los drones iraníes sí que han conseguido contraatacar un poco en cuanto a fuego por parte de Rusia. Entonces, todo esto lleva a un posible nuevo escenario. Los drones han venido para quedarse, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito bélico. Vamos a centrarnos, por ser la última parte, en el ámbito bélico. Y es importante cada país que tenga su propia tecnología. Ningún país quiere tener un dron con sensores del enemigo. Ningún país quiere tener chips que sean chinos, ¿no? Por ejemplo, porque no sabemos si ese chip con quién habla, a quién está comunicando o si está diciendo su posición al ejército chino o está espiando. Entonces, los países están corriendo a implementar o incentivar a rearmarse con drones y están animando a sus industrias a que generen drones pequeños o no megaproyectos de drones de 10 millones de euros que te arriesgas a que lo vueles, te lo derriben y que 10 millones de euros se caigan al suelo, sino drones más pequeños como los que he enseñado anteriormente en las transparencias para iterar rápidamente, que no funciona, pues prueba con otra cosa. Pero se está animando mucho a hacer esto, ya que quieren volver a tener su propia tecnología y, según ellos, tener drones para generar una disuasión. Si yo tengo drones o si yo tengo muchas armas, el de al lado se va a plantear si atacar o no. Esa es la teoría que dicen. Estamos llegando a un cambio de paradigma o una sensibilidad geopolítica bastante grande a partir de esto. Idealmente no se busca atacar con un único dron, sino lo que se busca es atacar con enjambres de drones, con inteligencia colectiva, con comportamientos colectivos emergentes. Y me explico. Lo que se está intentando es, tanto con drones como con robots terrestres, pongamos que tenemos 5 drones que se adentran en un territorio y tienen que explorar un área. De repente un dron cae, ya sea por batería o porque lo derriban o lo que sea. El comportamiento emergente haría que los 4 drones que quedan decidiesen entre ellos cómo repartirse de nuevo ese área a explorar. Es un comportamiento que deciden entre ellos sin intervención humana. O van esos 5 drones, por ejemplo, por territorio y de repente ven un tanque a lo lejos o algo que se parece a un tanque. Hay que ir a acercarse para ver qué es eso, si es un tanque, es un camión o es un árbol. Pues entre esos mismos drones deciden cuál es el mejor dron de ellos para que se acerque a verlo mientras los otros siguen haciendo sus propias tareas. Se sabe lo que pasa en estos casos, los listos hacen así y el que se queda aquí distraído pues es el que tiene que ir a investigar si es un tanque o qué es. Pero eso lo hacen entre ellos. Ese comportamiento emergente colectivo lleva investigándose en universidades desde hace relativamente poco tiempo y hay experimentos muy discretos por parte ya de algunos países en sus programas militares para que esa inteligencia colectiva, esa mente enjambre, avance y sea capaz de crear mayor ventaja bélica en la guerra. Principalmente en mis ámbitos profesionales, esta inteligencia colectiva es de lo que más nos interesa, así que quién sabe, quizás
el próximo año pueda contar algunas novedades de esto. Y bueno, como soy profesor, no me gusta irme sin mandar deberes. Y estos son simplemente 2 libros, 2 obras, para quien esté interesado. Una obra es Teoría del dron, de Liwag Shamayou, que plantea muy bien, muy claras, cuáles son los dilemas éticos que plantea el dron en las reglas de la guerra, si es ético o no es ético, qué habría que regular, qué no, qué es lo que es muy ventajoso y muy desventajoso. Y este otro libro no se parece mucho a los drones de guerra, sino que es un relato, es un ensayo de 4 posibles futuros distópicos o utópicos, una vez que los robots genéricos comerciales hayan adquirido todas las habilidades laborales de los humanos, qué será de nosotros, cómo se repartirá la sociedad, cuál será la nueva lucha de clases o la nueva manera de relacionarnos robots con humanos, humanos con otros humanos. Este libro sí que lo he recomendado bastantes veces y ha gustado a las personas que suele recomendar, y es 4 futuros de Peter Freyes. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias por venir, te agradezco a pesar del frío tiempo, y muchas gracias.